Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, saludos. Bueno, vamos a empezar hoy el tema nuevo, que es sobre los campos eléctricos. Ya, digamos, con este tema se empieza con el volumen 2, ¿verdad? Del libro de texto. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ujú. Ok, bueno. Bueno, algunos me han preguntado sobre la corrección del tercer examen, del tercer quiz. Se está en eso. Recuerden que la semana de desconexión aplicaba a los estudiantes y también al personal docente, ¿verdad? Entonces, pues estamos en eso, corrigiendo los exámenes, pero bueno, estamos en los... Sí, probablemente se acabe tal vez mañana, en mi caso, ¿verdad? Pero es posible que hayan otros profesores que todavía les tome la otra semana corregir todavía, ¿verdad? Entonces, pues se están corrigiendo, ¿no? Eh, bueno, para este tema que empezamos ahora, con el volumen 2, se necesita volver a repasar el álgebra de los vectores, lo que ya habíamos aprendido en física 1, ¿verdad? Suma de vectores, resta, cómo calcular un vector unitario, vectores concurrentes, vectores opuestos, vectores consecutivos, ¿qué más? El producto punto, el producto vectorial, hay que volverlos a recordar, ¿verdad? Por ahí. Porque este material que viene ahora necesita de eso, ¿verdad? De usar nuevamente el álgebra de los vectores. Ok, vamos a empezar por la ley de Coulomb. En la naturaleza, la carga eléctrica hace las veces que la masa. Es decir, la masa es una propiedad inherente de la materia, la carga también. Entonces, nosotros vamos a estudiar aquí, en este tema que empezamos ahora, las distribuciones de carga puntuales, ¿verdad? Que también se llaman discretas, y las distribuciones de carga continuas. Entonces, cuando hablamos de distribuciones discretas, nos referimos a cargas puntuales, o sea, partículas, ¿verdad? Que no tienen dimensiones y que están cargadas. Y cuando hablamos de distribuciones continuas, nos referimos a que la carga eléctrica está, digamos que, distribuida sobre un cuerpo rígido, que puede ser una barra, una varilla, ¿verdad? O una esfera, o un disco, por ejemplo. Ok, entonces, el primer capítulo empieza con distribuciones discretas, o sea, estudiamos las cargas puntuales. Y el siguiente tema es con distribuciones continuas. ¿Ok? Bueno, la ley de Coulomb es una ley que nos permite estudiar la interacción entre las cargas eléctricas. Entonces, el convenio es que vamos a tener dos tipos de cargas, positivas y negativas. Y entonces, los experimentos que realizó Coulomb muestran que cuando tenemos cargas del mismo signo, ¿verdad? Como en esta figura, en este dibujo que hice aquí en la pizarra, que ambas son positivas, entonces las fuerzas son de repulsión sobre ambas cargas. Y si las cargas tienen signo contrario, por ejemplo, que una sea negativa y que la otra sea positiva, entonces las fuerzas son de atracción, ¿ok? Entre las cargas. Ahora, vean que estas fuerzas aparecen por pares, ¿ok? Como la tercera ley de Newton. Entonces, la ley de Coulomb cumple también, o vamos a decir que la tercera ley de Newton está implícita en la ley de Coulomb. Entonces vean que cuando tenemos dos cuerpos que tienen la misma carga, dos partículas cargadas con el mismo signo, entonces aparece un par de fuerzas que son sobre ambas cargas de tipo repulsivo. Ven las flechas. Entonces vean el orden, ¿verdad? La carga 1, que está de este lado, ejerce una fuerza que es 1, 2.
Es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Y del otro lado es la fuerza 2-1, porque es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1, pero actúa en 1. Okay, vean que esos pares aparecen simultáneamente, pero actúan sobre cuerpos diferentes. Tercera ley de Newton, ¿verdad? Ahora, si las cargas tienen signo contrario, entonces esas fuerzas son de atracción. ¿Okay? Entonces esta fuerza 1-2 es la que ejerce 1 sobre 2. Y la 2-1 es la que ejerce la carga 2 sobre la 1. Entonces vean que esas fuerzas igual actúan sobre cuerpos diferentes, pero aparecen simultáneamente. ¿Está bien? Ahora, esos vectores que estoy poniendo ahí, esa R minúscula que le pongo un sombrerito, esa anotación era lo de los vectores unitarios, ¿verdad? Que tienen magnitud igual a 1. Entonces vean que en la ley de Coulomb, el vector unitario tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Lo ven? O sea, en este caso, si yo veo esta fuerza que está, digamos, apuntando hacia el eje X positivo, el vector unitario 1-2 también apunta hacia el eje X positivo. ¿Ok? Y las cargas, en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Están separadas a una distancia R1-2. Entonces, cuidado, no confundamos estas tres cantidades, ¿verdad? R1-2, R1-2 vector y R1-2 sombrero. Yo le pongo sombrero porque no sé de qué otra forma llamarlo, para distinguirlos, ¿verdad? Entonces vean que esas tres cantidades son físicamente distintas, ¿verdad? Esta es la distancia que separa las cargas, la primera, ¿verdad? Y es lo mismo R1-2 que R2-1, ¿verdad? Es decir, en la distancia no importa el orden de los índices. O sea que esto es cierto. ¿Ok? Y el R1-2 es el vector propiamente que apunta de una carga a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo tengo que dibujar, tendría que dibujarlo así. Ese es el R1-2. Es un vector que tiene el origen en una carga y apunta hacia la otra carga. Entonces, el vector unitario 1-2 es el R1-2 vector dividido entre la magnitud de R1-2. ¿De acuerdo? Okay, que esto sería lo mismo que R1-2 entre R1-2. O sea que esto también es igual aquí, a barras de R1-2, así, ¿verdad? Entonces, recuerden esa notación, ¿verdad? Es decir, si uno va a escribir el vector, tiene que ponerle flecha. Y ese vector se compone de la magnitud y de un vector unitario, que está en la misma dirección que el vector A. Pero si solamente le pongo valor absoluto a ese vector, de este lado solamente me queda la A. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de A unitario, ¿cuánto vale? 1. ¿Ok? Entonces, esto es del tema de vectores, ¿verdad? Claro. Se supone que esto ya digamos que lo sabemos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, cuidado, ¿verdad? Son tres cantidades distintas. Vamos a ver qué es lo que dice la ley de Coulomb. Voy a borrar por aquí. Bueno, voy a continuar aquí por si lo están anotando. Coulomb hizo un experimento aproximadamente en 1785, ¿verdad? Y él se da cuenta que la fuerza es, con este símbolo, ¿verdad? Es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
o sea, la R12. ¿Ok? Este símbolo así significa, dice que la fuerza es directamente proporcional a la carga, ¿verdad? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, él hizo ese experimento con una balanza que se llama una balanza de torsión, ¿verdad? Y de esa manera se dio cuenta de eso, ¿verdad? Que la fuerza, independientemente de si es atractiva o repulsiva, la magnitud de esa fuerza es proporcional al aumento del producto de una sola de las cargas o de las dos, o bien es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces él se dio cuenta de que si reducía la distancia entre los objetos cargados, aumentaba la fuerza. ¿Ok? Bueno, ese es digamos, el experimento que él hizo con una balanza de torsión, que es lo que habíamos visto, ¿verdad? En oscilaciones, un péndulo de torsión, ¿verdad? Que es como una varilla y que al final tiene conectado un cuerpo rígido, ¿verdad? Él lo que usó fue un hilo, ¿verdad? Y entonces al final eh, tiene unas esferas que las puede cargar y entonces las puede separar o las puede acercar y de esa manera él se da cuenta de los efectos de la atracción o de la repulsión entre las cargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley de Coulomb? Eh, bueno, antes de seguir, dijimos que estos son pares, ¿verdad? Que aparecen simultáneamente, ¿verdad? Entonces cumplen con la tercera ley de Newton, o sea que F12 es el negativo de F21. O sea que esos pares, acción-reacción, realmente son vectores opuestos. ¿Ok? Y como son vectores opuestos, entonces la magnitud 1, 2 tiene que ser igual a 2, 1. Por eso no importa cuál de las dos fuerzas calculemos, ¿verdad? Porque la magnitud es la misma, ¿verdad? Para ambas. Entonces, ahora sí, ¿qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb lo que dice es que la fuerza 1, 2 o la 2, 1, no importa, ¿verdad? Voy a coger 1, 2, es igual a K, Q1 por Q2 entre R12 cuadrado, R unitario 1, 2. Esa es la ley de Coulomb. Profe, Dígame. una pregunta. ¿A qué se refiere con 1, 2 o 2, 1? ¿Qué me refiero con qué, perdón? Con 1, 2 o 2, 1 es que, digamos, dice la fuerza 2, 1, pero ¿qué es la fuerza 2, 1? La fuerza 2, 1 es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. Ah, ok. Y la 1, El 2, número que está de primero es el que ejerce la fuerza sobre el otro. correcto. Sí, Ah, ok. sí, sí. Por eso es que digo que una de las características de la ley de Coulomb es que cumple con la tercera ley de Newton. ¿Qué decía la tercera ley de Newton? Es el par acción-reacción aparece simultáneamente, ¿verdad? O sea, aparecen las Ah, dos sí. fuerzas simultáneamente, pero actúan, ¿qué decían? ¿Qué nos decían en física 1? Actúan en cuerpos distintos. Entonces, la 1-2 actúa ¿dónde? En 2. Y la 2-1 actúa ¿dónde? En 1. Ah, ok, ok. Gracias, profe. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno. Ok, esa es la ley de Coulomb, así como está escrita. Eh, Vean que mantengo el orden de los subíndices, ¿verdad? Si aquí pongo 1, 2, este es el vector unitario 1, 2. ¿Ok? Esa constante que está ahí, la K, se llama la constante de Coulomb y es una constante universal que tiene el valor de 8.99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Las unidades de carga son los Coulomb, que se escribe así, es el apellido de este científico, y se usa una C mayúscula para referirse a la unidad de carga. Y las otras unidades son conocidas, ¿verdad? La de fuerza son newtons, la de distancia son metros, ¿verdad? Entonces, la constante tiene la combinación de todas las unidades. Tiene newtons de fuerza, ¿verdad? Tiene metros cuadrados porque la distancia está al cuadrado. Y tiene coulombs al cuadrado, ¿verdad? Usa coulombs al cuadrado porque yo estoy multiplicando las cargas, ¿verdad? Ok, esa es la constante. La Q1 y Q2 son las cargas y la R12 ya dijimos que es la distancia que la separa desde sus centros de masa.
O sea, podría ser que estas cargas no sean partículas, sino que sean, digamos, esferas que tienen un radio R. ¿Ok? Entonces la distancia estrictamente es de centro a centro. O sea, del centro de masa de una esfera al centro de masa de la otra. Pero si no fueran esferas, si le dicen que son partículas, pues ya sabemos que las partículas no tienen dimensiones. ¿Ok? Bueno, esa ley también yo la puedo escribir así. 1, 2, vector, y sustituyo la formulita que había puesto por aquí, ¿verdad? El R unitario 1, 2 es el R1, 2 vector entre R1, 2. Entonces vean que también yo la puedo poner así, K, Q1, Q2, R1, 2 a la 3, no a la 2, a la 3. Y aquí sería el vector R1, 2. Vean la diferencia entre esto y esto, ¿verdad? Aquí es el unitario 1, 2. Y abajo es la distancia al cuadrado que separa las cargas. ¿Y aquí quién es? Aquí es el propio vector de posición, ¿verdad? Que apunta de la carga 1 a la carga 2, ¿verdad? Y abajo es la distancia que separa las cargas al cubo. Entonces, ¿cuál uso de estas dos? Cualquiera, la que usted quiera. Lo que más se usa, la más común es esta versión, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero cuidado, vean que aquí es flechita, ¿verdad? Y aquí es el sombrerito. Entonces, si es el sombrerito, está el cuadrado. Y si es la flechita, está la 3. ¿Ok? Entonces ahí, cuando ustedes practiquen, ¿verdad? Que resuelvan problemas de esto, pues, es decir, puede usar esta versión o esta. Es lo mismo realmente, ¿verdad? Porque uno va a tener los datos para encontrar estos vectores. O sea, para identificarlos, ¿verdad? Bueno, esa es la ley de Coulomb. En cualquiera de estas formas le dicen la forma vectorial de la ley de Coulomb. ¿Por qué la forma vectorial? Bueno, porque estamos usando esa notación de vectores. O sea, le estamos poniendo la flecha, ¿verdad? Y esto que ya hemos aprendido en vectores. Pero también está la forma escalar. La forma escalar es cuando a mí me interesa solamente la magnitud de la fuerza. ¿Ok? Entonces, cuando yo solamente quiero la magnitud de la fuerza, pues la fórmula se puede escribir más sencilla. Si yo nada más quiero la magnitud, a 1, 2 le pongo valor absoluto, porque ya yo sé que es la magnitud. O simplemente la escribo así, 1, 2. Entonces esto va a ser igual a K, valor absoluto de Q1, valor absoluto de Q2, dividido entre R1, 2 cuadrado. Entonces, esto que estoy escribiendo se llama el módulo de la fuerza de la ley de Coulomb, o la magnitud de la fuerza. Entonces, vean esta fórmula y vean esta, ¿verdad? Vean que ya yo le quité la flecha y por lo tanto no aparece el vector unitario. ¿Y qué otra cosa hay ahí que observo? Vean que las cargas ahora se les puso valor absoluto, porque recuerden que aquí una carga podría ser negativa. Entonces, si yo quiero calcular la magnitud de la fuerza, no me interesan los signos de las cargas. ¿Ok? Es decir, no es necesario usarlos, sino que se trabajan, aunque la carga le digan en el problema que es negativa y le están pidiendo la magnitud, pues uno simplemente usa el valor positivo. Eso significa estos valores absolutos. ¿Ok? Entonces, vean la notación, ¿verdad? Si usted le quita la flecha, solamente va a dar la magnitud, ¿verdad? Y si pone flecha encima, es porque usted va a dar el vector unitario o la dirección de esa fuerza. Se los digo porque en las respuestas hay veces ponen, por ejemplo, fuerza es 3 newton y lo dejan así, ¿verdad? Y enseguida le van a poner un signo de pregunta ahí a la par. Le van a decir, ¿y dónde está la dirección? ¿Verdad? Esa dirección puede ser un vector unitario o puede ser un ángulo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues algunas veces uno quiere calcular solamente la magnitud, ¿verdad? Y si no, calcula la fuerza, ¿verdad? Pero vea que la fuerza
no le pone valor absoluto a las cargas. ¿Lo ven? Que la fórmula que yo puse allá no le puse valor absoluto aquí. Eso quiere decir que si yo calculo el vector directamente, las cargas las tengo que mantener, las que son negativas tengo que mantenerlas con su signo negativo y las que son positivas pues las dejo positivas. Entonces, vean el asunto aquí, ¿verdad? Si usted va a trabajar con vectores desde el principio o si va a calcular la magnitud por aparte. Profe, no Sí. recuerdo si esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ¿cuál es la fórmula para calcular las cargas? Para calcular las cargas, Sí, correcto. no hay, porque es que realmente en estos problemas de este tema siempre le van a dar la carga de una vez, le van a decir la carga es tanto. Entonces no es Ah, necesario, ok, no hay una ok. fórmula para calcularlo. Lo que sí es que la carga se la pueden dar negativa, o sea, con un menos, o se la pueden dar positiva. Y entonces ahí es donde uno tiene que ver si quita el signo, si va a calcular solo la magnitud. ¿Sí? O sea, si la mantiene positiva, si solamente va a calcular la magnitud, ¿verdad? Ok, ok, gracias, profe. Sí, con gusto. Bueno, otra cosa que les da el libro ahí es que la K, la constante de Coulomb, se puede calcular también con esta otra fórmula. 1/4pi epsilon 0. Esa epsilon 0 es una constante nueva. Bueno, nueva no, sino una constante que se introduce en este tema. Esa constante se llama la permeabilidad. Permeabilidad. ¿Sí? Permeabilidad, a ver si lo escribí bien. Sí, está bien. Está relacionado con esa palabra que ya conocemos, ¿verdad? Que algo es permeable, pero decir, no significa lo mismo. ¿Ok? Aquí tiene otro significado, que realmente no necesitamos profundizar ahí. ¿De dónde salió esa constante? Son constantes que se introdujeron conforme se desarrolló la teoría del electromagnetismo para que las ecuaciones, ¿verdad?, fueran consistentes con lo que se veía experimentalmente. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí simplemente vamos a utilizarla así. El valor que tiene es 8.85 por 10 a la menos 12. Y vean que como está en el denominador, tiene las unidades invertidas de la K. O sea que son Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Y el exponente, vean que es menos 12, ¿verdad? Entonces, algunas veces, algunos problemas le piden que usted escriba la K como 1/4pi epsilon 0, pero es un asunto de tal vez simplificar la respuesta, porque tal vez en la respuesta que va a obtener aparece un pi, y entonces ese pi se puede cancelar con este. Es un asunto ya de que la ecuación se vea lo más sencilla posible, nada más. Bueno, esta es la ley de Coulomb. Entonces, vamos a hacer un problema para, para ver cómo funciona, ¿verdad? Bueno, antes de hacer el problema me faltaba decir algunas cosillas por ahí. Eh, Vean que esto lo estamos haciendo para dos cargas, o sea, carga Q1 y Q2, pero realmente en un problema no hay dos cargas, sino que pueden haber más, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, digamos, varias cargas puntuales, Q1, Q2, Q3 y la Q yésima, ¿verdad? Y queremos calcular la fuerza resultante sobre una de esas cargas, sobre Q1 o sobre Q2 o sobre Q3 o sobre la Q yésima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la carga, la fuerza total, perdón, sobre Q1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería la carga en estudio. Esa fue la que escogimos, ¿verdad? Y el resto, o sea, las que sobraron, ¿verdad? A partir de Q2 en adelante, hasta donde hayan, ¿verdad? Pueden ser que hayan dos nada más, o puede ser que hayan cinco. Por eso puse yésima, ¿verdad?
El resto se llaman las cargas que generan la interacción. Así se suele resolver o, bueno, identificar un problema, ¿verdad? Le van a decir que calcule la fuerza resultante sobre una determinada carga. Esa es la carga en estudio. Y el resto son las que generan la interacción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede encontrar esa fuerza resultante? Bueno, con el principio de superposición. Pero no el de ondas, ¿verdad? Sino el principio de superposición, el vectorial. ¿Ok? Ese principio lo que dice es que la fuerza resultante sobre la carga 1, si fue la 1 la que se escogió, ¿verdad? Porque como les digo, puede ser que sea la 2 o puede ser la 3, ¿verdad? La fuerza resultante sobre la carga 1 es la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿verdad? Vean el orden del índice, los índices, más la fuerza que ejerce 3 sobre 1, ¿verdad? Más, y voy a dejar abierta la suma, más la fuerza que ejerce la iésima carga sobre 1. ¿Ok? Eso es el principio de superposición. Entonces lo que yo voy a tener es que esa fuerza sobre la carga Q1, voy a ponerla allá arriba porque ella está un poco, se va a ver muy pegado. Esa fuerza es una suma, ¿verdad? Sería, la fuerza sobre 1 sería KQ1, ¿verdad? Sumatoria desde I igual 1 hasta N de QI entre RI al cuadrado, RI unitario. Entonces, ya ahí tengo, digamos, una forma general, ¿verdad? De sumar todas las fuerzas. Cuando me pidan la fuerza sobre una carga en particular. Bueno, ese es el principio de superposición. Ahora sí, yo creo que ya podemos hacer un problema. Vamos a ver. Bueno, ¿esto hay alguna pregunta? Si no, entonces vamos a... ¿Me puede dar un toquecito para copiar, bro? Sí, 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 claro. Me avisa cuando termine. Sí. ¿Puede volver a decir eso del R vectorial, profe, en la fórmula que usted puso ahí del principio de superposición? Sí, digamos, el principio de superposición realmente es sumar los vectores, ¿verdad? Entonces, pues, si yo escogí la carga Q1 como la carga en estudio, entonces todas las fuerzas que yo voy a sumar son las fuerzas de interacción de cada carga con la carga en estudio. Entonces aquí sería la fuerza que ejerce 2 sobre 1. ¿De qué tipo es esa fuerza? ¿Será de repulsión o será de atracción? Bueno, eso ya va a depender de los signos de las cargas. Del signo de la carga Q1 y del signo de la carga Q2. Entonces, la siguiente fuerza es la fuerza que ejerce 3 sobre 1. ¿Es repulsiva o atractiva? No sabemos hasta que nos digan los signos de esas cargas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta sumar la última fuerza, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, va a haber un componente de fuerza por cada una de las cargas que generan la interacción. Entiendo. Y ahí en el vector es En vector, ese. sí, vector unitario R. Esto es vector unitario R, sí. Esta es una forma, digamos, ¿cómo les digo? Esto, es decir, no es que no sirva, sino que es una forma abreviada de escribir esto mismo. Pero para efectos de resolver un problema no vamos a necesitar hacer una suma, tal y como las conocemos de cálculo, sino que simplemente esto es una notación para escribir esto mismo más compacto. O sea, ahora que hagamos un problema, van a ver que uno lo que necesita es encontrar cada fuerza y sumarlas. Ok, está bien. Gracias. Ok, entonces vamos a ver.
Vamos a hacer un problema. A ver si me encuentro uno por aquí. Ok. Este es el típico, ¿verdad? Anda por ahí en los libros. Le dan un rectángulo. Y en cada vértice hay una carga. ¿Ok? Entonces la carga de este vértice es 3Q. La carga de este vértice es 2Q. La de este es menos 4Q. Y la de este es, le llamaron Q. ¿Ok? Y suponemos que esa carga es positiva. Déjenme ver si lo estoy escribiendo bien. Aquí es Q. O sea, no es Q1, sino Q. Quitarle el subíndice, ¿verdad? Okay. Entonces, el rectángulo tiene una altura B y tiene una base A. Y entonces le dice que calcule, le dice que A es 1 metro, que B es 1.5. Y le dice que la carga, la Q, es más 5 microcoulomb. Estamos usando el prefijo micro, que es 10 a la menos 6. ¿Okay? Esos son los datos. ¿Qué le pide el problema? Le dice que halle la fuerza que experimenta la carga Q1. Que en este caso la carga Q1 es esta. Sí, la carga 1. Entonces esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Igual le pudieron haber dicho que halle la fuerza resultante. Vamos a escribirlo mejor, ¿verdad? Halle la fuerza resultante, la F resultante, sobre la carga colocada en el vértice inferior derecho. Y ya no hay pérdida ahí, ¿verdad? Ok. Halle la fuerza resultante sobre la carga colocada en el vértice inferior derecho. Entonces, bueno, para resolver este problema, nosotros lo que vamos a hacer es que ponemos un sistema de referencia en la carga en estudio, sobre la carga en estudio. Entonces, sería así, ¿verdad? Con un sistema de referencia y este origen es donde está la carga Q. Este es el eje X, este es el eje Y. Y esa es la carga Q, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular cada una de las fuerzas que interaccionan, que produce la interacción entre cada carga con la que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría con 3Q? ¿Dónde tendría yo que dibujar la fuerza que ejerce la carga 3Q sobre Q? Vean que ambas cargas son como, son positivas, ¿verdad? Quiere decir que la fuerza, ¿cómo sería? ¿Sería una fuerza de atracción o de repulsión? Se repelen. Se repelen, ¿verdad? Entonces, pero es repulsión ¿sobre quién? ¿Sobre 3Q o sobre Q? Creo que Q, porque estamos Sobre en la... Q, sobre Q, porque es la carga en estudio. Entonces yo dibujo la fuerza en la misma línea de acción. Ven que esta es la línea de acción. La dibujo saliendo aquí.
y esta es la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la 1. Y así lo hacemos para todas las demás. Bueno, Con 45 grados, ¿verdad, profe? y ahí con 45 grados, no, No crea. 45 grados es cuando es un cuadrado, y aquí, Ah, sí. aquí es un rectángulo. No sacamos el ángulo, entonces está Sí. bien. Si fueran cuadrados, sí es 45, como usted dice. Ok, entonces vamos con las otras fuerzas. Vamos a ver 4Q. Vean que menos 4Q está negativo y Q está positivo. Quiere decir que tiene signos opuestos, quiere decir que las fuerzas son de atracción. Entonces aquí yo tendría que dibujar la fuerza que ejerce 4 para arriba. Esta es la fuerza que ejerce 4 sobre 1 a lo largo del eje Y positivo, porque es de atracción, ¿verdad? ¿Y cuál me falta? La de 2Q. Entonces vean que la de 2Q, igual, 2Q es positivo y Q es positivo. Quiere decir que otra vez es de repulsión. Quiere decir que la fuerza ahora la dibujo a lo largo del eje X positivo. Y esa es la 2 sobre 1. Ya, Profe, dígame. ¿puede volver a explicar cómo fue que, o sea, entiendo lo de atracción y repulsión, pero no Ajá, entiendo por qué unas las dibujó hacia el eje Y y otras hacia el eje X? ok. Vamos a volverlo a decir. Sí, claro, con mucho gusto. Porfa. Vean lo que pasa. La carga en estudio es donde uno pone el origen. Entonces, como es Q1 la que vamos a estudiar, esta de aquí, ¿verdad? Entonces yo puse este origen, es este origen de aquí. Ok, entonces con base en eso es que en ese origen es que yo voy a dibujar las fuerzas. Entonces yo me fijo ahora qué interacción hay entre la 3Q y la Q. Entonces para eso me fijo en los signos. Esta es positiva, esta es positiva. Quiere decir que el par de fuerzas entre ellas es de repulsión, porque ya dijimos que si tienen el mismo signo se repelen. Pero entonces como Q es la carga en estudio, el vector de repulsión yo lo dibujo ahí, porque es sobre Q, no sobre 3Q. Ok, entonces yo voy a dibujar ese vector ahí. Entonces ahora otra vez vuelvo a la carga 4. Esta es negativa, esta es positiva. Quiere decir que la fuerza es de tipo atractivo, porque tienen signo opuesto, pero es de atracción sobre quién? Sobre la carga en estudio. ¿Cuál es la carga en estudio? La Q. Entonces por eso yo dibujo para arriba un vector que lo llamo 4, 1, que es este vector que está aquí. Y por último, la 2Q y la Q vuelven a ser ambas, tienen el mismo signo. Quiere decir que la fuerza es de repulsión. ¿Sobre quién? Sobre Q. Entonces dibujo la fuerza en el eje X positivo. ¿Ok? Vean que Profe, esto va a cambiar dependiendo de la carga que uno escoja, ¿verdad? Si yo hubiera escogido que el estudio se hiciera sobre 4Q, habría tenido que poner el sistema de referencia aquí, en el vértice superior derecho. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a seguir. Entonces ya tengo ya tengo el diagrama, digamos, de cuerpo libre. Esto es el diagrama de cuerpo libre. Como haríamos un diagrama en física 1, que le decían a uno, dibuje las fuerzas y todo eso. Aquí es parecido, pero entonces ahora son las fuerzas que actúan sobre la carga. profe, Ajá. es que yo sigo sin entender, digamos, por ejemplo, la 3-1, ¿por qué no la dibujó en el primer cuadrante, por ejemplo? La 3-1. Usted Ajá, dice aquí, en esta parte, ajá, correcto, correcto. porque, porque vea que uno tiene que fijarse en la línea de acción. Es decir, el sistema de referencia está aquí. Entonces hay una línea de acción que une las cargas. Entonces la fuerza que haya entre esta carga y esta tiene que estar a lo largo de la línea de acción, ¿cierto? O sea, no puede estar en el primer cuadrante aquí, ni en el segundo. Bueno, podría estar en el segundo, pero en este caso, esta es positiva y esta es positiva. Entonces, la fuerza tiene que estar a lo largo de la línea de acción y como es de repulsión, yo la dibujo para afuera.
Entonces estaría en el cuarto cuadrante. Ah, ya, ok. Ya. Gracias, profe. Y por ejemplo, ahora que usted pregunta eso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta carga no fuera por un momento, antes de seguir con el problema, imaginemos que esta fuera negativa? ¿Qué pasaría entonces? Pues entonces, al ser esta negativa y esta positiva, la fuerza ahora es ¿qué? Es de atracción. ¿Sobre quién? Sobre Q. Entonces tengo que dibujar esa fuerza a lo largo de la línea de acción que une las dos cargas. Entonces ahora, si esa es negativa, ahora la fuerza viene así. Y ya no estaría en el cuarto cuadrante, sino que estaría ¿dónde? En el segundo. ¿Lo ven? Entonces voy a borrarla porque no es el caso, ¿verdad? No es el caso del problema. El problema nos está diciendo que la carga es positiva. Y por eso es que quedó aquí, en el cuarto cuadrante. Profe, otra pregunta. Ajá, Digamos, tenemos la carga de la que estamos buscándole la fuerza resultante ajá, y, digamos, para calcularla, lo que haríamos es las otras tres cargas que teníamos o las iésimas cargas que tenemos, ajá. las utilizamos como que accionen sobre la carga original, digamos, la que estamos buscando la fuerza resultante. ¿Es así? Sí, digamos, uno es, Ah, hay una carga en estudio, que es esta, la que está aquí abajo. Entonces, ajá, cada una de las otras, las restantes, digamos, cada una de ellas, por cada una de ellas hay una fuerza. O sea, digamos, una fuerza entre esa carga y ujú. la carga que estamos estudiando. Ah, ok. Entonces, aquí hay tres fuerzas porque hay tres cargas, ¿verdad? Pero podría ser, digamos, que le den, no sé, ahora me recuerdo de que una vez pusieron un problema muy feo, así, que pusieron algo así, era. ¿Cómo se llama esta figura en geometría? Un hexágono. Un Un hexágono. hexágono. Entonces le decían que calculara que había una carga en el centro, ¿verdad? Y que cada vértice tenía una carga. Ese es un problema feo, feo porque es largo. Ok, entonces cada carga era Q1, Q2, Q3, Q4, todas con la misma magnitud, Q5, Q6, y le decían, ahora sí, calcule la fuerza resultante sobre la carga en el centro. Entonces cada una de estas cargas tenía un signo, ¿verdad? Esta es positiva, negativa, positiva, positiva, negativa. Entonces la carga se la pusieron en el centro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner el sistema de referencia ahí. Y entonces esta carga que es positiva y esta es positiva, ¿qué pasa? La fuerza es repulsiva. ¿Lo ven? Esta otra, digamos que es negativa. Entonces, si esta es positiva, entonces la fuerza ahora es atractiva. Y así para todos. O sea que había que dibujar cuántos vectores de fuerza. 6, ¿verdad? Uno por cada. ¿Ah? Ahí usted utiliza como matemáticamente esto de que el lado del hexágono es igual a Es la igual al distancia. radio. Sí, sí, exacto, el radio que tenemos. Exacto. Sí, sí, pero entonces, claro, ahí más de uno se le olvidó la geometría, ¿verdad? En medio examen. Es un problema que pusieron hace tiempo. Y no era difícil, o sea, el álgebra no es difícil, pero sí, de ahí hay que tener cuidado de ver en qué cuadrante queda cada una de esas fuerzas, ¿verdad? Profe, otras dos preguntas, no borré ese ejemplo. Digamos, ahí, podría volver a ocurrir que las fuerzas se repelen y entonces el diagrama de cuerpo libre, quedaría con la flecha dos veces hacia el mismo lugar. No sé si me explico. Sí, sí, podría ser que, claro, sí, aquí podría ser que por ejemplo, sí, que por ejemplo, dos cargas que hayan a fuerza aquí también, dos fuerzas que estén, digamos, a lo largo del mismo eje. Ah, ok. Eso ya va a Y depender de la figura que le den, ¿verdad? Ok. Profe, y digamos, si nos dieran como, no creo que nos lo den, pero digamos, para diferenciar un diagrama de cuerpo libre entre algo que se repele y otro que se atrae, porque veo que las dos flechas, digamos, las flechas en ambas ocasiones van para afuera, no van como para adentro o así. Eh, sí, de hecho en las preguntas de marque con X ahí le dan, digamos, diagramas, ¿verdad?
Y entonces le dicen, bueno, ¿en cuál de las siguientes diagramas de cuerpo libre, qué sé yo, la fuerza es de repulsión? Entonces, es que aquí no hay que fijarse si van para afuera o si van hacia arriba o hacia abajo, sino lo que hay que fijarse es en los signos de las cargas, ¿verdad? Uno se fija en los signos, si son iguales, la fuerza es de repulsión. Entonces, ¿es de repulsión sobre quién? Sobre la carga que está en estudio, ¿verdad? Ah, pero entonces nos dan el diagrama y nos dan las cargas. Sí, puede ser que le den el diagrama y le den algunos datos, ¿verdad? Y le den las fuerzas. Y entonces algunas veces le dicen, ok, ¿cuál es el signo de tal carga? También se lo preguntan así. Le pueden dar Ah, algunos datos y le dan el diagrama, esto mismo, con las fuerzas y le dicen, ok, la carga tal tiene que tener qué signo, por ejemplo. Sería una ok. opción, ¿verdad? Ujú, Pero, ujú. pero habría que ver una pregunta así, ¿verdad? Pero sí sé que les dan, sí he visto preguntas así, de que le dan el diagrama. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a seguir. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero, ¿verdad? Fundamental porque sin eso no hacemos nada. O sea, no podemos seguir. Entonces ahora, paso siguiente, yo ya puedo escribir las fuerzas vectorialmente. ¿Qué sería la F41? Sería la magnitud 41, ¿verdad? En la dirección del vector unitario. ¿Cuál es el vector unitario? J positivo, porque está apuntando en Y, ¿verdad? Pues aquí sería J. ¿Qué sería la fuerza 2,1? Sería la magnitud 2,1 en la dirección de quién? De I. Y vamos con 3,1. 3,1 sería, aquí hay un ángulo que hay que calcularlo. Sería entonces, vean que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tiene que tener un componente en X positivo y un componente en Y negativo, ¿verdad? Entonces este sería 3,1 multiplicado por el coseno de zeta en la dirección de I, menos F31 multiplicado por el seno de zeta en la dirección de J. Entonces ya tengo las tres fuerzas, digamos. Una en J, una en I y una que está en el cuarto cuadrante. Y entonces ahora lo que yo hago es que calculo las magnitudes por separado. Esa es, digamos, la forma más rápida, ¿verdad? Vean que aquí yo lo estoy haciendo así, ¿verdad? Por un lado estoy escribiendo los vectores y por el otro lado voy a calcular las magnitudes. Me parece que es más rápido hacerlo así. Entonces vean las magnitudes. 4,1, ¿qué sería la magnitud 4,1? Sería entonces, sería K, ¿verdad? 4,1 es la carga 4 por la carga 1. En este caso sería 4Q, ¿verdad? Multiplicado por Q. Dividido entre la distancia que los separa. ¿Cuál es la distancia? B al cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto sería 4K, Q cuadrado, B cuadrado. Y no le pongo la J, porque, es decir, estoy viendo nada más qué es la magnitud. Y vean que no le puse menos. La carga 4Q es negativa. ¿Lo ven? Y yo la estoy poniendo positiva porque es la magnitud lo que estoy escribiendo. ¿Qué sería la... ¿Cuál otra? Ahí el menos no lo pone porque lo que importa es la dirección, ¿verdad? Ahí el menos no lo pongo porque estoy calculando la magnitud. Ven que no tiene flecha. O sea, yo estoy poniendo nada más 4,1. Esa magnitud es esta. Entonces vamos con 2,1. Esta de aquí, ¿qué sería 2,1? Sería K y el producto de las cargas, la 1 y la 2, ¿verdad? Porque es 2,1. Entonces sería la 2 es 2Q por 1, que sería Q. ¿Y cuál es la distancia que separa ambas cargas? A, pero al cuadrado, ¿ah? Entonces esto sería 2KQ cuadrado entre A cuadrado. Y bueno, vean, aquí yo lo estoy haciendo con letras porque es más recomendable hacerlo algebraico.
Es decir, si ustedes comienzan a meter números aquí, se le puede hacer un desmadre, ¿verdad? A la hora de, digamos, de comenzar a calcular ahí, ¿verdad? Directamente. Entonces es mejor hacerlo algebraico, ¿verdad? Y después uno, cuando ya tiene el resultado, pues utiliza estos datos que nos dan aquí, ¿verdad? ¿Y cuál me falta? Me falta la 3.1, ¿verdad? Voy a hacerlo por aquí. Entonces la 3.1 sería F3.1 sería K 3Q por Q entre la distancia. ¿Cuál es la distancia que separa a la carga 3Q de la carga Q? Es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces aquí sería A cuadrado más B cuadrado. Sin la raíz, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es sin la raíz? Sí, porque ahí lo eleva al cuadrado y Exacto, sí, porque la ley de Coulomb, la distancia está elevada al cuadrado ya, ¿verdad? Y ahí tengo la otra magnitud. Entonces, de ahí, ahora lo que sigue es simplificar esto. Ah, bueno, necesito el ángulo. Ok, entonces el ángulo lo puedo sacar haciendo tangente, ¿verdad? Tangente de opuesto entre hipotenusa, que en este caso sería 1.5 de 1.5 entre 1. Opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Y eso me da, el cita me da, a mí me dio 56.3 grados. 10.3. Revisen ahí que esté bien, ¿verdad? Okay. Bien, y entonces ya con eso, pues yo ya puedo ir calculando las fuerzas, ¿verdad? Si quieren, ya aquí uno puede meterle números a esto, ¿verdad? Pero vean que aquí yo tengo que sumar estas fuerzas, ¿verdad? Entonces, esta F4, esta que tiene J, la voy a sumar ¿con quién? Con esta que tiene J. Y esta que tiene I, la sumo ¿con quién? Con esta otra. ¿Ok? Entonces, pues, ¿dónde borro? Porque todo es importante, ¿verdad? Voy a borrar por aquí, será el dibujo. Entonces a mí la 2.1 me dio, que sería 9 por 10 a la 9. Voy a hacerlo con una, ¿verdad? Para que vean el resultado. 9 por 10 a la 9 por 2 por la Q, que serían 5 por 10 a la menos 6, porque vean que está en microculón, ¿verdad? Y cuidado, hay que elevarlo al cuadrado. Y aquí dividido entre la A. ¿Y la A quién es? Es 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 al cuadrado. Y haciendo esa operación, si no hice nada malo, me da 0.45. Tal vez si alguno revisa por ahí. 0.45 newton. Vean que ese 2 es el 2 que tengo por aquí, ¿verdad? Y la Q está al cuadrado y lo pasé a Coulomb. Y lo mismo hago con los otros dos. El F31, si lo hice bien, me da 0.21. Y la 4.1, que es esta, ¿verdad? A mí me dio 0.40 newton. ¿Sí? Y ahora lo que hago es que voy a sustituir estas magnitudes
en estas ecuaciones, en estas. 4,1 lo pongo aquí, que sería el punto 40, 2,1 es el 0,45, y en esta ecuación pongo el 3,1, punto 21 por el coseno de 56,3 en I, menos punto 21 por el seno de 56,3 en J. ¿Ok? Entonces voy a borrar por aquí. Profe, Dígame. no sé qué parte me perdí, pero no entiendo de dónde sacó en el F21 el 9 por 10 a a la 9. Es la K. Es esta K. Ah, ok. La K de la constante de Coulomb. Y el siguiente, es de la carga. ¿Cuál siguiente? ¿Este o cuál? No, 5 por 10 a la menos 6. Ah, es la carga, que es 5 microcoulomb. Entonces el Ah, prefijo micro es ok. 10 a la menos 6. Es cierto, es cierto. Entonces hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6. Ok, ok, gracias. Y si le dieran nanocoulomb, el prefijo es 10 a la menos 9. Entonces multiplican por 10 a la menos 9. Y Entonces, digamos, ajá, digamos, siempre va a ser los mismos datos, digamos, digamos, para un mismo problema van a ser los mismos datos de carga, los mismos datos de esto de 9 por 10 a la 9, sí, pero lo siempre. que va a variar son como las fórmulas, ¿verdad? Esto de F4/1 y eso. Sí, digamos, Y por eso nos van a dar valores distintos. sí, va a cambiar la geometría, porque puede ser que no le den un cuadrado o un rectángulo, sino que le den un Ujú. triángulo. Ok, ok. Entonces eso es lo que va a cambiar. Entonces, ok, entonces ahora voy a escribir las fuerzas. La F4, la F21, ¿verdad? Es punto 45, que es la fuerza que estaba aquí, ¿verdad? Entonces esa es en I. Punto 45 newtons en I. La F31 vector, vean que ahora le estoy poniendo flechas, es punto 21, la magnitud, ¿verdad? Y la 31, bueno, vean que la 31 es la que está aquí, ¿verdad? Entonces esa hay que poner las componentes, ¿verdad? Que sería entonces, aquí sería entonces, ¿cuánto dio 31? Punto 21, ¿verdad? Multiplicado por quién? Por el seno, no mentira, por el coseno de 56,3 grados en I, menos punto 21 por el seno de 56,3 grados en J. Entonces ese al simplificarlo me va a quedar, tengo que hacer punto 21 por coseno de 56,3. A mí eso me dio punto 12 en I. Y aquí me da punto 21 por seno de 56,3, me da punto 17 en J. ¿Y qué unidades tiene eso? Newton. ¿Ok? Y ahora borro aquí. Y ya tengo la fuerza 2,1, la 3,1 y la 4,1 es muy fácil porque 4,1 es la magnitud, punto 40, y sabemos que estaba en J, ¿verdad? Era una fuerza de atracción sobre la carga Q, entonces aquí sería punto 40 newton en J. Y ya tengo las tres fuerzas, ¿verdad? Entonces ahora lo que hago es que la fuerza resultante sobre 1 va a ser la fuerza que ejerce 2,1, la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1 más la fuerza 4,1. Y aquí ya sumar esto es como sumábamos vectores en física 1, ¿verdad? I con I, ¿verdad? Este lo sumo con este. Y este, que está en J, lo sumo con ¿quién? Con este. Y ya me queda la fuerza resultante. Revisen ahí, ¿verdad? Después que los cálculos estén bien hechos, ¿verdad? Pero entonces, sumando a mí me da lo siguiente. A mí me da que la fuerza sobre 1, sobre la carga 1 o sobre la carga Q, como ustedes quieran ponerlo, ¿verdad?
es entonces sumar punto 45 más punto 12. Eso me dio a mí punto 57. ¿En qué dirección? En I. Y ahora sumo menos 0.17, negativa, menos 0.17 más 0.40. Y eso me tiene que dar más 0.23. ¿En qué dirección? J. Y no se les olviden las unidades. Y ahí tengo la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, algunas veces en los problemas le dicen que dé la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, si le dicen eso, hay que avanzar un poquito más, ¿verdad? Porque le pueden decir, calcule la fuerza resultante en función de los vectores I y J. Es esto que tenemos aquí. Pero le podrían decir que calcule, o sea, que dé la magnitud y la dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? La magnitud, usamos Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de 0.57 al cuadrado más 0.23 al cuadrado. Y eso me dio, ¿cuánto? Me dio 0.61. Esa sería la magnitud del vector resultante. Y si me dice, ¿y la dirección cómo la calculamos? Con la tangente, ¿verdad? Sería tangente inversa de 0.23 entre 0.57. Y eso me da 22.6 grados. Creo que da eso. Ok, entonces, vean que la fuerza resultante quedó en el primer cuadrante, ¿verdad? Porque ambas componentes son positivas. Entonces, la fuerza sobre 1, sobre la carga 1 sobre Q, sería 0.61 newtons, 22.6 grados. Esa es otra forma de dar la respuesta, ¿verdad? De esta forma o de esta forma. Entonces, recuerden aquello de los vectores, ¿verdad? Voy a borrar por aquí, porque algunas veces esto sí aparece en preguntas de marque con X. O también le pueden decir, haga la figura, ¿verdad? Entonces vean que era así, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la carga, aquí está la carga Q, ¿verdad? Que es la que está abajo, ¿verdad? Entonces había una fuerza, dijimos, para acá, ¿verdad? Y había una fuerza, ¿para dónde más? Para arriba. Y había una fuerza hacia la derecha. ¿Verdad? Entonces, ahora yo tengo que el resultante está en el primer cuadrante. Y algunas veces le dicen, ok, haga el diagrama. Entonces, ¿cuál sería el diagrama? El diagrama que le saldría en una opción. Esta es la parte que algunas veces yo he visto que se lo come a uno, digamos, a la hora de identificarlo, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí para ver el diagrama? Digamos, el polígono. Lo que yo hago es que este lo coloco aquí. O sea, mantengo fijo 4,1, ¿verdad? Subo 2,1. ¿Ok? Mantengo fijo 3,1. Y ahora el polígono tiene que calzar, ¿verdad? Es un vector que está en el primer cuadrante, entonces tiene que ir así. Y este es el F1. Y ahí está la figura correcta, ¿verdad? Está bien. Recuerden que los vectores yo los puedo desplazar paralelamente, ¿verdad? Mientras no cambie su dirección, o el sentido en este caso, la magnitud del vector, el vector sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero recuerden que los vectores yo los puedo trasladar paralelamente, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que hice fue que trasladé 2,1
y mantuve 4,1 y 3,1 fijos. ¿Para qué? Para cerrar el polígono con el resultante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a otro tema, que es el tema de campo eléctrico. Voy a borrar por aquí. Bueno, este es un método de hacerlo, ¿ah? Esto es la otra cosa que no les dije, ¿ah? Si ustedes quieren, pueden calcular la fuerza resultante desde un principio, pero entonces no calculan las magnitudes por aparte, sino que usan la fórmula con vectores, o sea, la ponen así, ¿verdad? O sea, escribirían el 1, 2, por ejemplo, así, K, Q1, Q2, R1, 2, cuadrado, R unitario 1, 2. Y aquí sí hay que meterle los signos de las cargas. Por ejemplo, el 3Q que era negativo, cuando llegue a 3,1 y quiere hacerlo vectorial de una vez, tiene que mantener el negativo ahí, en la carga. Si lo quieren hacer por ahí, ¿verdad? También es otra forma de resolver el problema. Esta ley de Coulomb tiene varias, o sea, tiene diferentes puntos de vista para utilizarla. Bueno, entonces vamos a ver ahora el campo eléctrico. El campo eléctrico es una función vectorial del espacio y la vamos a denotar con la letra mayúscula E. Entonces, el campo eléctrico, digamos que es una función del espacio, o sea, X, Y, Z. Es una función vectorial como las que se estudian en cálculo 3. ¿Okay? Solamente que aquí, pues, la vamos a reducir a estudiarla a lo largo de un eje o en el plano. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico yo lo puedo calcular como la fuerza que da la ley de Coulomb, ¿verdad? Dividido entre Q sub 0. Y esa Q sub 0 es una notación que usa el libro para referirse a que esa carga se llama la carga de prueba. ¿Ok? Creo que en la edición 10 le llaman una carga testigo. Esa traducción está media rara, ¿verdad? Pero significa lo mismo, ¿verdad? Es una carga de prueba. Entonces, ¿en qué consiste la carga de prueba? Bueno, una carga de prueba es una carga de magnitud muy pequeña, ¿ok? Que únicamente sirve para detectar la presencia de un campo eléctrico. Es decir, yo tengo una carga de prueba muy pequeña y la pongo en una región en el espacio. Y resulta que esa carga experimenta una atracción, ¿verdad? O una repulsión debido a una distribución de cargas que están cerca de ella. Algo así, ¿verdad? Eso así se lo explica el libro. Entonces, pues yo tengo, digamos, para verlo como un dibujo, yo tengo varias cargas, para imaginarlo de alguna manera, ¿verdad? Tengo varias cargas, Q1, Q2, Q3, Q10, ¿ok? Y cerca de ellas, ¿verdad? Hay una carga que es la Q0, ¿ok?
La magnitud de esa carga es muy pequeña en comparación con la magnitud de estas cargas. Por lo tanto, la magnitud es despreciable. Ok, entonces, cuando yo coloco esa carga ahí, esa carga va a experimentar una atracción, ¿verdad? Un jalón hacia las demás cargas que están en esta zona, o va a experimentar una repulsión. Y entonces, en función de eso, decimos que en esa región hay un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Esa es la idea, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el método que le dice el libro? El libro le dice, bueno, como la carga de prueba es insignificante, en términos de magnitud, la quitamos. Y en su lugar vamos a poner un punto P, que es un punto en el espacio, ¿verdad? Donde yo quiero calcular el campo. Entonces llamamos a ese campo el campo en P. ¿Okay? Entonces, es el campo en ese punto debido a esta distribución de cargas. Q1, Q2, Q3, Q4, pero no Q0. O sea, vean que en esto excluimos a Q0. ¿Okay? Para calcular el campo en el punto P. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Por favor. Aquí. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Bueno, resulta que cada una de esas cargas sobre la carga de prueba se le puede aplicar la ley de Coulomb, ¿cierto? Porque, es decir, cada una de estas cargas es una carga, digamos, que genera la interacción sobre la carga en estudio, que es el Q0. Entonces, suponemos que la carga de prueba es positiva y estas pueden ser positivas o negativas. Entonces, si son positivas, hay repulsión. Si son negativas, hay atracción. Pero siempre va a haber un par de fuerzas. Quiere decir que el campo, yo lo puedo calcular también así. O sea, en lugar de fuerza, pongo la ley de Coulomb. KQ, Q0, R cuadrado, entre Q0. Que es esta, ¿verdad? Y ven que aquí se cancela Q0. Y lo que me queda es una formulita para calcular el campo, la magnitud del campo, como barras de Q entre R cuadrado. ¿Okay? Y si le pongo vector, porque es un vector, entonces sería KQ, vean que le quité el valor absoluto, R cuadrado, pero ahora tengo que poner el R unitario. Entonces vean, este es el módulo y este es el vector. ¿Okay? Pero vean que Q0 no está. ¿Lo ven? O sea, para calcular el campo en el punto P, Q0 no lo necesitamos para nada. ¿De acuerdo? Sí necesito el resto de las cargas, ¿verdad? O sea, esta Q que vemos aquí es cualquiera de esas cargas. Q1, Q2, Q3, hasta la Q10. Todas menos Q0. ¿Ok? Porque Q0 solo me sirvió para detectar el campo eléctrico. Solamente. Entonces, quito Profe, Q0, dígame. no, termine la idea. Quito Q0 y pongo un punto P en el espacio. ¿Okay? Y así arreglamos el asunto. Claro, hay que ver un problema hecho, ¿no? para que vean cómo es que se hace esto. A eso vamos. Ok, entonces, ya sé cómo calcular la magnitud del campo eléctrico. Ahora, si tengo varias cargas, aplico el principio de superposición otra vez. El campo en el punto P va a ser el campo en 1, el campo 1, ¿verdad? Debido a la carga 1, más el campo 2, el que es debido a la carga 2, y así, hasta llegar al campo debido a la carga y ese. Y cuando yo sumo todos esos, tengo el campo en el punto P. Entonces, si la carga es positiva, esta carga, ¿verdad? Alguna de esas, y quiero calcular el campo en un punto P, ese punto P, resulta que el campo ahí sale.
O sea, es un vector que sale radialmente, o sea, en la misma dirección que la línea de acción. Y si la carga es negativa, resulta que en ese punto P el campo apunta hacia la carga. Eso sí es importantísimo saberlo. Y ahora el vector unitario siempre apunta al punto P, independientemente de la dirección del campo. Y esa es una pregunta que aparece por ahí en las conceptuales. ¿Verdad? Vean que en el caso de la fuerza, ¿qué dijimos que en la ley de Coulomb? El vector unitario es paralelo aquí, a la fuerza. O sea, el vector unitario apunta en la misma dirección que apunta la fuerza. Pero en el caso del campo, el vector unitario siempre apunta hacia el punto P, independientemente del sentido en el que apunte el campo. Véanlo aquí. El R unitario apunta hacia dónde? Hacia P. Y el campo apunta hacia afuera. Y aquí el campo apunta hacia adentro, pero R sigue apuntando hacia dónde? Hacia P. ¿Ok? Pues esto es fundamental, porque vamos a tener que ponerle un vector unitario a cada campo. Y si lo ponemos al revés, entonces nos aparece un menos. Y entonces ya nos va a cambiar la operación. Bueno, vamos a ver si hacemos un problema. Yo creo que esto es lo más relevante de campo eléctrico. Profe. Dígame. Ese Q que usted estaba hablando antes del campo eléctrico, que eran las cargas uno 2 3 ¿es la Ajá. carga uno 2 3 etcétera, sumadas? ¿O exactamente una carga nada más? No, diga, para calcular el campo, dice usted. Ajá. No, cada una. O sea, vea que es el campo, el E1 debido a Q1, más el E2 debido a Q2, y así Ah, sucesivamente. O y, sea, y en la cada carga por separado, individualmente, aporta un campo en el punto P. ok. Y en la de más arriba, profe, en la Q de más arriba, Aquí, bueno, en la que está en medio, entonces, esa, ajá. Es lo mismo. esa Q puede ser Q1, Q2, Q3, hasta Q y S. Ok, pero esas Pero no no se son suman, juntas, solo sino una que en es, específico. este es el E1 con Q1, el E2 con Q2, Ah, y así ya, sucesivamente. ya, ok. Ok, ok. Sí, esta es la forma general, digamos, para el campo de una carga puntual. Pero Ok, entonces ok. ahora yo lo voy a aplicar a cada una de las cargas. Ya, ya. Ok, gracias, profe. Ujú, ok. Y bueno, esto es importantísimo, ¿verdad? El libro sí lo explica bien esto. Esto es fundamental. Si la carga es positiva, el campo sale. Bueno, yo le digo así sale, no sé si eso se entiende así, pero yo lo entiendo así. Y si la carga es negativa, el campo apunta hacia la distribución, o sea, hacia la carga como tal. Entonces vamos a ver, hagamos un ejemplo para, para aplicar esto. Vamos a ver. Buscar algo por aquí.
Ok, vamos a hacer un problema de un cuadrado ahora. Es un problema del verano del 2019. Le dan un cuadrado. Que tiene 4 cargas. Q1 igual que el anterior, nada más que el anterior era un rectángulo, ¿verdad? Aquí es un cuadrado. Así, ¿verdad? Y le dice que tiene lado L y L. Entonces dice, se colocan 4 cargas puntuales, idénticas, de carga Q, de magnitud Q. O sea, Q1 es igual a Q2, igual a Q3, igual a Q4, igual a Q. ¿Ok? En las esquinas de un cuadrado del lado L. La parte A le dice, bueno, le pedía varias cosas, ¿verdad? La parte A le dice que obtenga la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Eso sería con Coulomb, ¿verdad? La parte B es la que me interesa. Le dice, halle el campo eléctrico debido a las 4 cargas, ¿verdad? En el punto medio del lado derecho del cuadrado. Le está diciendo, halle el campo eléctrico, ¿verdad? Debido, ¿cómo es? Halle el campo eléctrico debido a las 4 cargas en el punto medio del lado derecho del cuadrado. ¿Cuál es el punto medio? La mitad del lado derecho. Aquí. Ese es el punto P. ¿Ok? Y bueno, y le especifica, le dice que entre la carga Q2 y la Q3, para que uno no se vaya a perder, ¿verdad? Entre la Q2 y la Q3. A ver si lo puse bien. Uy, no me diga que lo puse mal. En el punto medio del lado derecho del cuadrado. Sí, ahí está mal eso. Aquí es Q4, ¿verdad? Ah, es que las puse mal. Esta es Q2 aquí. Esta es Q4. Y esta es Q3. Ahora sí está bien. Sí, entre Q2 y Q3. Que había puesto mal los índices. ¿Ok? Entonces le dice que calcule el campo eléctrico ahí. Vamos a hacer ese problema. Entonces vean que se supone que en ese punto había una carga Q0. Una carga de prueba. Pero su magnitud es tan pequeña que simplemente es despreciable. Y la quitamos. Porque tampoco nos la dieron. Y entonces este punto ya no es una carga, sino que es un punto en el espacio, donde yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces vamos a... Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas, perdón, los campos que están actuando ahí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el dibujito. Voy a poner el punto, sería bueno hacerlo ahí mismo, ¿verdad? Si se pudiera. Hagámoslo ahí mismo, a ver si no queda muy pegado. Yo pongo el sistema de referencia aquí, ¿verdad? Esto es X y para arriba es Y. Ok, vamos dibujando los campos. Esta carga se supone que es positiva. Quiere decir que el campo ahora, en este punto, saldría, ¿verdad? Entonces esta es la línea de acción que une este punto con este punto. Quiere decir que el campo ahora aquí sale. Y este es el campo debido a la carga 1, o sea que es E1. Bien. ¿Qué pasa si me hubieran dicho que Q1 fuera negativo? ¿Qué dijimos? Si es negativo, el campo apunta ¿hacia dónde? Hacia la carga. Entonces aquí yo habría tenido que dibujarlo hacia adentro en la misma línea de acción que une ambas cargas. ¿Ok? Entonces vamos con con Q4. Vean que la carga es positiva.
Entonces, nuevamente, si es positivo, el campo sale. Entonces, aquí saldría así. ¿Qué pasa con Q2? Es positiva. Entonces, con respecto a este punto, el campo sale. Esa S2. Y esta S4. ¿Y qué pasa con Q3? Es positiva también, ¿verdad? Entonces, el campo sale. Y esta S3. ¿Está bien? Pero Ajá. debería ser al revés, más bien, profe. ¿Cómo? No debería ser al revés porque, digamos, si la carga es, si la carga es pues, ambas positivas, debería ir Q3 hacia arriba y Q2 hacia donde está E3, ¿no? Sí, pero digamos es con respecto al punto, no con respecto a la carga. Véalo en esta figura. La carga es positiva. Entonces, por ser positiva, con respecto al punto, el campo sale. Sí, sí, Entonces, precisamente por lo mismo le digo. ya entiendo. Sí, puse al revés los índices. Aquí es 2 y aquí es 3. A eso me refería, sí, exacto. Sí. Tienes razón, los puse al revés. Ajá. Ok. Bueno, entonces nos dan el dato de que Q1 es igual a Q2, igual a Q3, igual a Q4, igual a Q. Aquí las respuestas son algebraicas, ¿verdad? Vean que no hay números. Entonces, bueno, ok, ya tenemos eso. Y ya yo sé que el campo en el punto P es C1 más C2 más C3 más C4. Y ahora lo que sigue es escribir los vectores. ¿Quién sería E1? Bueno, aquí hay un ángulo cita y aquí hay un ángulo cita que son iguales, ¿verdad? Por la simetría del problema, ¿verdad? Porque vean que las cargas, primero que todo, están todas a igual distancia. Bueno, esta está a la misma distancia que esta. Y esta está a la misma distancia que esta, ¿verdad? Pues todo es simétrico, ¿verdad? Y las magnitudes de las cargas nos dijeron que todas son iguales, ¿verdad? Quiere decir que la componente del E4 en Y se va a cancelar ¿con quién? Con la componente del E1 en Y. Estas dos se cancelan, ¿verdad? Entonces, lo que hago ahora es que escribo los vectores. Vamos a ponerlos, a ver. Ah, bueno, ¿y cuál sería el ángulo ahí? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Quién me dice cuánto vale ese ángulo? 45 cada uno. No, porque no estamos en un vértice, estamos en el punto medio. No es 45, ahí hay que calcularlo. Tangente de cita es tangente opuesto entre la hipotenusa, perdón, opuesto entre el adyacente, ¿verdad? ¿Quién sería el opuesto? L medios, ¿verdad? Y el adyacente, L. Entonces ahí me queda L sobre 2L. O sea, tangente de cita igual a un medio. Y de ahí me queda que cita es tangente inversa de un medio. Eso a mí me da 26.6. Pero este problema cuando lo pusieron en verano, me recuerdo que sí, que la gente usó 45, ¿verdad? Y no, porque vean que no estoy aquí, sino que estoy en el punto medio. Si hubiera estado en el Q2, ahí sí hubiera sido 45, ¿verdad? Ahí sí hubieran sido 45, correcto. Si el punto P está en el Q2, o sea, quitan el Q2 y ponen el punto P, ahí sí es 45. Pero de ahí lo pusieron así. Ok, entonces es 26.6. Revisen a ver que lo haya calculado bien. Ok, entonces vamos poniendo los vectores. Voy a poner una rayita por aquí. ¿Cuál sería el vector E1? Vean que el E1 está ¿en qué cuadrante está? En el cuarto, ¿verdad? Entonces E1 es E1 coseno de 26.6 grados en I menos E1 seno de 26.6
grados en J. Ese es el E1. ¿Qué sería el E4? El E4 está en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, en el primer cuadrante las componentes todas son positivas, ¿verdad? Entonces, ahí sería E4 coseno de 26.6 grados en I más E4 seno de 26.6 grados en J. El E2, ¿qué sería? El E2 es E2 en la dirección de ¿quién? De menos J. Y el E3 sería E3 en la dirección de J. ¿Verdad? Y las magnitudes que serían E1. E1 sería KQ y, perdón, 4, déjeme ver qué dice aquí. KQC entre 5L cuadrado sobre 4, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esa sería la distancia, ¿verdad? Que separaría. Ok, vamos a hacerlo bien. Tengo que usar esta fórmula, ¿verdad? Es igual a KQ R cuadrado, ¿verdad? Para cada uno, ¿verdad? Para E1, para E2, para E3, para E4. Entonces, ¿qué sería E1? Sería K por Q1, ¿verdad? Pero Q1 es Q. Entonces aquí le pongo la Q. ¿Y el R cuadrado? ¿Qué es el R cuadrado? Es la distancia que separa a Q1 del punto P. ¿Cuál sería esa distancia? Es este triángulo, ¿verdad? Esto es L, ¿verdad? Y esto es L medios, porque es la mitad. Entonces esta R sería, R cuadrado sería L cuadrado más L medios al cuadrado. Y esa R cuadrado me da ¿quién? Me da 5L cuadrado sobre 4, que es lo que estaba poniendo aquí ahora. ¿Está bien? Y entonces ese 4 lo acomodo para que quede así, 4KQ entre 5L cuadrado. Y ya tengo la magnitud de E1. Y la de E4 es la misma, porque todo es simétrico. Vamos con E2. La E2 sería otra vez aplicar esta fórmula. Y otra vez, la E2 sería KQ entre la distancia que separa la carga 2 del punto P. En este caso es L medios al cuadrado. Eso simplificándolo me va a quedar 4KQ entre L cuadrado. Y esto también es E3. Esa es la ventaja de este problema, que todas las cargas son iguales y todas tienen el mismo signo. Entonces el problema se simplifica, ¿verdad? Pero si aquí le cambian, le ponen signos distintos, ¿verdad? Y le cambian las magnitudes de las cargas, ya se pone más feo, ¿verdad? Bueno, más largo, porque el procedimiento sería el mismo. Entonces vean que ya tengo todo, ¿verdad? O sea, tengo cada uno de los vectores y tengo las magnitudes. Tengo la de E1 igual E4 y la de E2 igual E3. Y ahora lo que hago es que meto estas cosas ahí y sumo, aplico esta operación, el principio de superposición. ¿Está bien? Voy a ponerlo de este lado. Voy a borrar esto para que me dé chance. Entonces, metiendo números ahí, ¿verdad? Tratando de simplificarlo, a mí me da esto. El E1 me da KQ L cuadrado y adentro me queda .715 en I menos .358 en J. El E4
me queda KQ entre L cuadrado. Y lo mismo, a 0.715 en I, pero aquí me queda más 0.358, ¿verdad? Porque se cancelan estos dos. L2 sería 4KQ L cuadrado en menos J. Y L3 es 4KQ L cuadrado en J. Y ahora sí, sume esto. Y con I, ¿verdad? Este J se cancela con este J. Y sumo estos dos que se cancelan. Este está negativo, este está positivo. Ven que todo se fue. Solo sobrevivió ¿qué? Esto de ahí. Y entonces me va a quedar de sumar eso. Y a mí me dio esto. El campo en el punto P es 1.43 KQ entre L cuadrado. En estos problemas, jóvenes, no se suele usar el valor de K. O sea, no meta 9 por 10 a la 9, porque no ganamos mucho. Es decir, es mejor dejarlo en términos de las variables que no conocemos. O sea, que digo que no conocemos datos numéricos, ¿verdad? Entonces nunca use si no conoce la carga ni la longitud, no use la K como 9 por 10 a la 9. Déjelo expresado nada más. Y entonces es 1.43, ¿verdad? KQL cuadrado y me falta el vector unitario, I. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Esa es la respuesta del problema. Déjenme ver si. ¿Sí? Entonces aquí habría que hacer el diagrama vectorial, ¿verdad? A ver cómo sale, pero... sí, aquí el diagrama vectorial, si les dicen que lo haga, vean que solo sobreviven estos términos, ¿verdad? O sea, sería el E1 en X sumado con el E1, el E4 en X. Entonces voy a tener el vector E1X encima del vector E4X y en la misma dirección está ¿quién? El vector EP. O sea que los tres vectores son paralelos, ¿verdad? Son tres vectores sobrepuestos, ¿verdad? Y uno es más largo que el otro, porque sería, cada uno de ellos es 0.71, ¿verdad? 0.72. Y este sería 0.715. Y este es el doble. Quiere decir que serían dos vectores así, y el vector resultante que es el doble. Algo así. Bueno. ¿Alguna duda de esta parte? Entonces, bueno, estos problemas son comunes, ¿verdad? En la parte de campo eléctrico y fuerza le dan una geometría, ¿verdad? Le dan un triángulo, un rectángulo, alguna geometría, ¿verdad? En donde le colocan cargas en los vértices y le dicen calcule la fuerza con la ley de Coulomb o calcule el campo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues si no hay ninguna duda, pues entonces quedaríamos aquí y nos vemos la próxima semana para continuar con este material. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, ok. Hasta luego.